Muy buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio a la sesión programada para el día de hoy del Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal, organizado por el Centro de Estudios del Grupo Chire, Colán y Moncada Romero y auspiciado por el Ilustre Colegio de Abogados de Ica. En esta oportunidad tenemos al doctor Eric Fernando Hernández Asensio, quien para dichos fines vamos a presentar en su resumen curricular, el cual consta de asistente en función fiscal de la presidencia de ICA, abogado por la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, con estudios de maestría por la misma casa de estudios, contando con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad EUSIM de España, siendo también conciliador extrajudicial y actualmente desempeñándose como fiscal en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, sede Parcona. Sin más preámbulos, bienvenido doctor, lo escuchamos. Buenas noches con los presentes. Gracias Renzo por la invitación. En esta oportunidad me ha tocado acompañarlos en esta sesión 5 respecto al diplomado. Espero que sea de su agrado todo lo que se va a comentar, sobre todo aprovechando que se encuentran presentes. Quisiera empezar de que me gustaría bastante contar con su participación, que puedan comentar, que puedan aportar, opinar o incluso que puedan fortalecer lo que se va a expresar en este momento. Estos temas son muy importantes. El sistema acusatorio, los principios procesales están enlazados entre sí porque vamos a ver más adelante cómo es que todo este sistema se basa justamente en el sistema acusatorio y del cual van a derivar un montón de principios, tantos estructurales, procesales, entre otros. Ahora, lo que también vamos a tratar es el proceso penal común. El proceso penal común ya conocido por todos nosotros, ¿no? Las tres etapas, la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y una etapa de juzgamiento, que es la etapa estelar. Entonces, al respecto, quisiera más que ese punto puedan tener en cuenta con lo que es el proceso inmediato. ¿Qué es lo que vamos a ganar con el proceso inmediato? ¿En qué supuesto se va a aplicar y qué va a conllevar ello? Les voy a tratar un poco el tema de lo que son casuística, algunos casos, algunas preguntas, y para ello sí me gustaría de repente que puedan ir aportando ideas, de repente compartiendo experiencias. Vámonos con el primer punto respecto al sistema acusatorio. A ver, recto. Correcto. ¿Sí se me escucha bien, Renzo? ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, doctor, se escucha bien. Gracias. A ver, en el sistema acusatorio, que actualmente es el sistema que lleva nuestro proceso penal, nuestro sistema procesal en sí, vamos a tener en cuenta algo, que tenemos una figura estelar dentro del sistema acusatorio. Tenemos por una parte el Ministerio Público a través de los fiscales. ¿Qué es lo que van a hacer los fiscales? Van a desarrollar la actuación de investigar, recabar elementos de convicción que más adelante se van a volver algunos medios de prueba. ¿Para qué? Para poder acreditar o desacreditar un delito. Poder atribuir un delito a una persona o deslindar la responsabilidad de este. Tenemos un fiscal que investiga y si encuentra una responsabilidad, va a presentar ¿qué? Una acusación. ¿Ante quién? Lo va a realizar ante los jueces. Los jueces que van a actuar primero con imparcialidad, esto es, que no están contaminados, por así decirlo. Estos jueces no van a tener conocimiento previo de cuáles son las diligencias o el contenido propio de las diligencias, porque al momento que llegue la acusación van a ser quienes revisen si realmente se cumplen con los requisitos establecidos para poder llevar a un juicio. Entonces, estos jueces van a trabajar de dos maneras muy importantes. La primera de ellas, garantistas. Jueces garantistas. ¿Por qué garantistas? Porque van a hacer un prefiltro en la etapa intermedia a efectos de revisar la acusación. Si todo se encuentra conforme a ley, se va a seguir con la siguiente etapa, que es el juicio. Y si se observa de que sea el vulnerado o simplemente la acusación no reúne los requisitos exigidos, rechazará la acusación
y la va a devolver al fiscal para que adecue, o simplemente dentro de esa etapa intermedia podría presentarse algún tipo de cuestionamiento por parte de la defensa del imputado, acusado, dependiendo de la etapa en que nos encontremos. Ahora, cuando en este sistema acusatorio ya se ha obtenido, se ha pasado el filtro de la etapa intermedia, los jueces que lleven la etapa estelar son aquellos que van a emitir un pronunciamiento sobre la acusación. Pero ellos no es que van a actuarlas, no es que ellos van a investigar, sino ellos van a ¿qué? A merituar y evaluar todos los medios probatorios que sean entregados en juicio, a través de los principios que más adelante vamos a poder determinar. Es por ello que nuestro sistema acusatorio parte desde el Ministerio Público como aquel entidad del Estado autónoma que va a realizar investigaciones y va a presentar una acusación ante quien el juez, que es un tercero imparcial que no está contaminado. Por ello es que este sistema acusatorio lo que permite es que se pueda actuar con imparcialidad, porque no se va a crear previamente en el juez algún tipo de condicionamiento. A diferencia del fiscal. El fiscal va a partir de una teoría, me comunican un hecho. Vamos a suponer que estamos ahorita aquí y de repente alguno de ustedes observa por la ventana y aprecian que hay una persona que está diciendo, me están robando, me quieren robar. Acaba de salir corriendo un señor en plena calle. Ok, correcto, se comunica a la Policía Nacional de Perú y inmediatamente, si es que se llega a la detención, ¿quién va a recibir la noticia? El fiscal. Entonces, el fiscal va a iniciar sus acciones propias de investigación y él ya va a tener preliminarmente una idea. Si esa persona es detenida, probablemente vamos a partir de que como ha sido encontrada en ese lugar, el fiscal podría crearse una idea previa y decir, es responsable. ¿Por qué? Porque fue encontrada en el lugar, se le encontró el celular o muchos más elementos que se puedan presentar. Entonces, el juez hasta ahí no ha tenido participación alguna en este sistema. El juez no tiene conocimiento de lo que ha ocurrido, no tiene conocimiento tampoco de qué es lo que va a declarar el policía que ha detenido, no va a tener conocimiento de lo que ha declarado la agraviada, las circunstancias, no ha visto los videos, si es que hay videos en las cámaras. Entonces, cuando se llega al control propiamente de la acusación o al juicio, el juez no tiene noción alguna de lo que se va a actuar en juicio, de lo que se está presentando en juicio. Entonces, este juez va a actuar con imparcialidad, porque ese testigo o esa prueba que se ha obtenido durante las investigaciones, el fiscal lo va a utilizar para armar una tesis, lo va a utilizar para demostrar la responsabilidad, porque él considera que es responsable. El juez no lo considera así. El juez va a escuchar las declaraciones que se den en juicio o las lecturas que se realizaran con motivo de haberse prescindido de la declaración. Cuando son pruebas documentales, se hará lectura a la parte pertinente y el juez va a evaluar si luego de actuado todos los medios de prueba, tanto de cargo como de descargo, recién ahí el juez dirá si es responsable o no es responsable. El juez dirá, bueno, por este sistema acusatorio, yo de lo que se ha actuado en juicio, de lo que se ha desarrollado en juicio, yo considero que es responsable. Y si es que las pruebas que se han presentado, los medios de prueba que se han presentado, no resultan suficientes, lo que va a hacer el juez simplemente va a decir, no ha logrado convencer, no se ha logrado acreditar a través de esas pruebas la responsabilidad. No podemos atribuirle esa responsabilidad a la persona X. Por tanto, lo absolverá. O si es que se ha acreditado la responsabilidad, lo condenará. Pero este juez se dan cuenta cómo trabaja de manera imparcial, a diferencia que ocurría antes del nuevo modelo procesal penal. Antes el juez era todo, el juez era el que actuaba la investigación y era el mismo que sentenciaba. Entonces, de cierta manera, ya venía con una idea. El sistema acusatorio actual nos da esas luces.
¿Alguna pregunta, consulta, duda respecto a este punto del sistema acusatorio? ¿Algo que quieran aportar? ¿Alguna anécdota? Los escucho. A ver. A ver si ya. En todo caso, vamos a continuar. Ahora, tenemos aquí los principios procesales. Los principios procesales vamos a tener en cuenta, sobre todo, estos que yo considero que son los más importantes porque estamos hablando del proceso en sí mismo, a diferencia de muchos más principios que tal vez podamos citar, como es la presunción de inocencia, el debido proceso, la motivación, entre otros. Vamos a tener muchos más, pero quiero quedarme en este punto con estos principios procesales, porque de aquí quiero darles algunas ideas que me han tocado vivir del día a día y que incluso han sido méritos de pronunciamiento, sobre todo en el principio procesal de la oralidad. Para empezar, el principio procesal de la oralidad tenemos que tener en cuenta, ¿será este principio que se aplica durante todo el proceso penal? ¿Se aplicará durante la investigación, durante la etapa de investigación, durante la etapa intermedia y el juicio? ¿En qué momento se aplica este principio procesal? ¿En qué momento es donde tiene mayor realce? Es justamente en el juicio. Porque cuando uno hace algún tipo de diligencia, sea en sede policial o en sede fiscal, por lo general, ¿qué ocurre? Se hacen las preguntas a la otra parte, contesta, se consignan en su entrevista. Tienen que presentar un informe, un perito. Va al lugar, hace su pericia y ¿qué es lo que entrega? Un papel, un informe escrito. Se encuentra en un soporte de papel. Pero ¿qué ocurre con esta declaración que queda en un papel? ¿Qué ocurre con este informe que queda en un papel? ¿Dónde es que nosotros vamos a aplicar el principio procesal en su máxima expresión, teniendo en cuenta que la oralidad como principio no tiene un respaldo constitucional? ¿Dónde es su etapa estelar de la oralidad? Es justamente en el juicio oral. Y aquí traigo a colación lo que mencioné hace un rato, en el juicio oral. Correcto, Angelina, muchas gracias. Y aquí traigo a colación lo que hablé hace un momento. ¿Qué ocurre cuando al juez, en la etapa estelar de juicio, le llega como medio de prueba un testigo? Ya, vamos a poner cualquier caso, un caso de robo grabado. Listo, tenemos un caso de robo grabado en este momento. Para el día de la fecha está citado la agraviada y está citado el personal policial. ¿Qué sería lo ideal para el juicio? Tener a la agraviada y tener al policía en la audiencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir aplicar los otros principios procesales. ¿Como cuáles? La inmediación. Porque si yo actúo mi prueba personal, de carácter personal, a mi testigo, a mi agraviada y al efectivo policial, ¿qué es lo que yo voy a aplicar? La oralidad. En ese momento, señora, ¿cómo se llama? Me dirá su nombre. ¿Usted dónde se encontraba tal día? Ah, yo me encontraba caminando en la calle Grau. Listo. ¿Y qué pasó? En ese momento vino un sujeto que cual yo lo identifiqué porque estaba vestido de polo tal, con tales características, y me arranché el celular, y va a dar todo el detalle de lo que ha venido declarando en sede policial, en sede fiscal, y va a dar y va a contar, nos va a indicar todo, cómo ha ocurrido, el hecho precedente, concomitante, posterior, qué hizo, qué estaba haciendo, cómo fue que se produjo el robo, con violencia, sin violencia, con un arma, corrió, sí corrió, lo atraparon más allá, y nos va a contar. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros que el juez, a través del principio de inmediación, pueda tomar conocimiento directo de la versión de cómo ocurrió el hecho en sí mismo. Ahora, en esa misma sesión, también tengo al policía. De igual manera, a través del principio procesal de oralidad, a esa persona se le va a preguntar, señor efectivo policial, ¿y usted qué estaba haciendo en ese lugar?
Bueno, yo estaba cuidando en la esquina. ¿Y qué más ocurrió? Ah, yo estaba en la esquina y vi que una señorita estaba gritando y pasó un señor y fui atrás y lo atrapé. Ok, señor. ¿Y cómo estaba vestida esa persona? Tenía un polo negro, era tales características, y cuando le revisé, se hizo el acta a él para poder revisar qué tenía sus objetos personales, tenía el celular. ¿Sí? ¿Y qué más pasó? Ah, lo llevé a la comisaría. ¿Y qué pasó? En la comisaría la agraviada abrió el celular con su huella. Ah, entonces ya vamos obteniendo a través de la oralidad todos los hechos que luego se van a subsumir al momento de los alegatos ya finales, se van a subsumir en el tipo penal, porque estamos teniendo la información a través de la oralidad, de quienes, de las fuentes directas que nos están brindando la información. Otro punto, de inmediación. ¿Por qué es importante el principio procesal de inmediación? Y aquí, otra característica que nos ha ocurrido. Por ahí siempre algunos lo han escuchado. Se ha quebrado el juicio. Se quebró el juicio. Y no se ha quebrado el juicio porque no fue el fiscal o porque no fue el abogado o porque no se presentó. Se ha quebrado el juicio porque cambiaron al juez integrante del colegiado. Se ha quebrado el juicio porque el juez del unipersonal ya no está, lo acaban de sacar del cargo. ¿Alguien me podría indicar, a ver, de los que están presentes, ya sea a través del chat o quieran activar su micrófono, por qué creen que se quiebra un juicio cuando se vulnera el principio procesal de inmediación? ¿Alguien quisiera alguna idea? ¿Tienen algo relacionado? Ojo, se quiebra el juicio, pero no porque no fue el fiscal, ¿eh? Y tampoco porque no fue el abogado de la defensa. Se quiebra porque el juez lo cambiaron o tuvo que salir el juez, se enfermó y por motivos X. ¿Por qué se puede quebrar un juicio bajo el principio procesal de inmediación? A ver, ¿quién tiene una idea? Andrea, Luis, Angelina, Karen, Giacomo. ¿Por qué se produce ese quiebre de juicio oral relacionado al principio de inmediación? ¿Alguna idea? A ver, por favor. Ya, 1, 2, 3. No hay ideas. ¿Por qué? ¿Por qué se puede quebrar un juicio? Se produce quiebre del juicio por el principio procesal de inmediación. ¿Qué ocurre? Al inicio les hablé del sistema acusatorio, que es el juez quien va a resolver, que es el juez que no está contaminado por la etapa de investigación, quien va a indicar si hay responsabilidad penal o no hay responsabilidad penal. Entonces, tenemos el principio de inmediación, que nos lleva a qué? Que justamente este juez, a través del principio de oralidad, pueda tomar conocimiento directo del fiscal, del abogado de la defensa y de la propia fuente. A ver, Luis Chacaltana, adelante, te escucho. Sí, doctor, buenas noches. Como bien dice usted, y lo mismo pasa a veces cuando te cambian de abogado, ¿cierto? En el caso de nosotros. Nosotros, el abogado que llega de inicio el juicio o el proceso, ¿no? Entonces estamos involucrados en el proceso. Tenemos el conocimiento y la manera como hemos llevado nuestras etapas. Y al momento de llegar a la etapa del juicio y cambias de abogado, entonces entra algo nuevo, pues el doctor no, como dice usted, a la oralidad cuando hubo el abogado anterior, por decir, ¿no? Hizo las interrogantes correspondientes, las preguntas correspondientes al acusado y todas esas cosas. Entonces, es mejor reflexionar de la fuente, oralizado, todos los hechos, a que documental. Porque en documental, claro, nosotros lo podemos, claro, al leerlo vamos a entender también, pero es muy distinto a lo que tú puedes. Es como palpar algo y que solamente lo veas, ¿no? Es muy distinto eso. Igualito pasa con el juez, supongo, porque el juez ya tiene todo el procedimiento o el proceso que se ha llevado. Entonces, y cambiar de juez en ese momento por X motivos que pueda pasar por enfermedad o por de repente muerte del juez, no sabemos las situaciones que se pueda suceder en esos momentos, pues, ¿no? Entonces,
cambias todo el panorama total. O sea, cambias el guión, estás poniendo a otro, como decir, a otro autor autor en ese momento, y el proceso ya va a comenzar como si fuera de cero por parte del nuevo juez que se va a involucrar en el juicio, pues. Correcto, Luis, muy buen aporte. Exacto. Y por eso hice esa precisión con respecto al juez y esa diferenciación entre, ¿pueden cambiar al fiscal en un juicio? Sí, lo pueden cambiar. Me ha tocado a mí, me ha tocado asumir un despacho que el 80% de casos, justo cuando yo llego, estaban para alegatos. Yo no había participado en ninguna sesión. Entonces, ¿qué me tocó? A pedir los audios, pedir las actas, escuchar los audios, revisar y tratar de entender qué es lo que o en qué punto el fiscal que estaba antes estaba desarrollando su juicio, para yo tratar de engancharme, porque en sí se hizo las preguntas, se tenían todos los medios de prueba, y ya por el tipo penal, bueno, era necesario entrar y hacer los alegatos, sí, y se pudo hacer, y al final se cambió el fiscal y fue a juicio, y al final terminó, y tal vez algunos con sentencia condenatoria, otros no, por deficiencias de repente del anterior colega o deficiencias al momento de, no sé, realizar X motivos, pero se pudo cambiar el fiscal. Ahora, el abogado de la defensa, como tú me has indicado, de repente mi abogado no me estaba cobrando por ahí, como siempre escucho dentro del día a día, doctor, ¿sabe qué? En este acto subrogo a mi abogado porque ya no puedo pagarle más. Pide un abogado de la defensa pública. Y se tiene que dar un abogado de la defensa pública en ese momento. Doctor, pero estamos a 2 sesiones de los alegatos. Ya se actuaron los 30 medios de prueba de carácter documental, personal y demás. Sí, pero se le puede permitir el cambio de abogado. Y por eso es que también se le da facilidad al abogado, ¿no? Se pide, señores magistrados, señor magistrado, pido que se pueda suspender la sesión dentro del plazo de ley. ¿Para qué? Para hacer un estudio de lo que se ha desarrollado en juicio. Y está permitido y se cambia de abogado. Pero ¿a quién no se puede cambiar? Es justamente al juez, bajo el principio procesal de inmediación. Porque si tenemos un juez de unipersonal, que es un solo juez, imagínense que lo cambian faltando 2 sesiones y ya estamos a puertas de hacer nuestros alegatos de clausura. Ese juez va a llegar, no podría hacer el juicio. Uno, porque no ha estado durante toda la actuación. Entonces, él no podría emitir un pronunciamiento si es que no participó de manera directa en la oralidad, en la actuación de cada medio de prueba. Es por ello de que cuando hay un cambio en un unipersonal, inmediatamente quiebre de juicio. Ahora, cuando se produce el segundo cambio de juez en el colegiado, que es integrado por 3, hay quiebre de juicio. Puede cambiarse uno, sí, de repente por motivo X, se instalan o solamente hacen audiencias de instalación y continúan y esperan que se reincorpore. Pero justamente es porque tenemos que cautelar el principio procesal de inmediación, que exige que los jueces que puedan indicar si es responsable o no, se han encontrado de manera directa al momento de actuar los medios de prueba. Es por ello que este principio procesal es muy importante, porque el juez debe declarar responsabilidad de una persona. Imagínense ustedes que venga un juez en la última sesión y que simplemente escuche los alegatos y que diga, sí, es responsable. ¿Y es responsable por qué? ¿Porque estuvo de manera directa en la actuación de todos los medios de prueba? ¿O porque tal vez el abogado o el fiscal habló bonito? Y hablaron muy bonito y expusieron muy bonito. Me convence lo que ha dicho el fiscal. Me convence lo que ha dicho el abogado. Pero al final no va a poder sustentar justamente en esa inmediación directa entre la actuación del medio de prueba y su persona. Ahora, me voy. A ver, Luis, adelante, te escucho nuevamente. Gracias por participar. Doctor, pero bien vemos, este problemita pasa siempre a diario, bueno, en el albor del día, en el proceso. Entonces, lo que debe haber acá también, bueno, por parte debe haber responsabilidades también del Colegio de Abogados, donde a todos los abogados, cuando agarramos un proceso, debemos de
de comenzar y ir hasta el final con ese proceso. El tema económico es siempre el problema para el quiebre de estos casos. Entonces debe haber una sanción, yo creo que ya debe cambiarse ese chip, debe haber una sanción ejemplar a los abogados que están en estos casos, pasen estas cosas, porque en sí, ¿qué es lo que hace? A que la carga procesal se haga más larga. Entonces, ¿por qué? Porque te van a dar el plazo determinado para poder leer la carpeta fiscal. Entonces, aplazas los pasos, dilatas el tiempo donde queremos liberar, ¿no?, la carga procesal, y a las finales, por este punto económico que hay, siempre ha sucedido y lo hay hasta ahora, doctor. Porque llegan y dicen, no señor, al comienzo llega una señora o aquí, o mamá, papá o quien sea, ya, ¿cuánto me va a cobrar? Por el escrito te cobro tanto. Y si sale otra, vamos presentando como tanto. No, yo creo que esto debe ser un contrato, o debe de ya de existir un parámetro para poder poner fin a esto a los abogados, porque tienen ese chip todos los abogados, y eso perjudica el proceso. No deja que salga una sentencia, o una sentencia favorable a tu cliente, porque cambias rotundamente, pues no puede existir, no puede seguir pasando esto. Pero vamos a ver, pues, si ojalá la juventud de abogados pensemos así, bueno, como yo pienso, pensemos hacia el futuro, a cambiar estas ideas que tienen los abogados, más que nada del tema económico, doctor. Señores, yo llevo mi proceso hasta la sentencia, señora, tanto. Se hace un contrato, y si es por parte del cliente la falta, bueno, ahí claro que no emita nuestra responsabilidad de nosotros, pero por falta de la responsabilidad de un abogado y estar presente, entonces ahí debe ameritar una sanción para que ya se termine con esto, porque eso viene de años, doctor, ¿no? Y sigue, y va a persistir, pero ya yo creo que tenemos que ver en esa... Bueno, me salió el tema, pero es una acotación diaria porque se ve y se escucha, y más que nada esto es por el tema económico entre el cliente y el abogado. Ese es fijo, del 100%, el 60% es ese tema. Así siempre pasa, bueno, sigue pasando, doctor. Gracias, Luis. Y en verdad no te ha salido el tema, porque lo que tú me has comentado no solamente es un problema del abogado, sino también, entrando a mi tema, principio procesal de concentración. Algo está fallando con este principio. Hay una mala aplicación, y es una crítica que yo realizo, y que por motivos circunstanciales he observado, y aquí les voy a tallar lo que ha pasado y que está relacionado a lo que nos ha dicho Luis. El principio de concentración nos hace referencia a que justamente en la etapa estelar, que es donde se aplica en su máxima expresión estos principios procesales, la concentración tiene que ser acorde al juicio. Lo ideal, o al momento de que el legislador planificó o planeó el proceso penal, se considera que el juicio debería llevarse en una sola sesión, y que extraordinariamente se pueda reprogramar otras sesiones por causas X. Pero ¿qué ocurre en el día a día? Y no me van a dejar mentir que de repente ustedes, sobre todo como dice Luis, del día a día, ¿qué ocurre? Nos vamos a una audiencia de juicio oral, estamos con el personal o el colegiado. ¿Cuántas sesiones programan al inicio nada más? Apenas terminan los alegatos del Ministerio Público y los alegatos de la defensa. Se inician, señor, ¿usted se considera responsable? No me considero responsable. ¿Usted va a declarar en juicio? No voy a declarar en juicio. Correcto, ¿va a declarar en próximas sesiones? Sí, voy a declarar en próximas sesiones. Perfecto, señor fiscal, señor abogado de defensa, anoten. ¿Qué es lo que te agarra? Te ponen unas 10 fechas. Fecha para el día 5 de mayo, 20 minutos. Fecha para el día tal, 10 minutos. Fecha para el día tal, 3 minutos. En la fecha 1 vendrá el primer testigo. En la fecha 2, segundo testigo. En la fecha 3, tercer testigo. Fecha 4, fecha 5, documentales, y así.
te programan hasta 10 fechas y te dicen, y en la última fecha se van a hacer los alegatos. ¿Qué ocurre en la realidad? Primera sesión, testigo A, no vino. Listo, no ha venido el testigo. Entonces, se cita para la siguiente fecha. La siguiente fecha tampoco vino. Conducción compulsiva del testigo. Y de las 10 fechas iniciales, ¿cuántas tenemos? 20. 25 fechas. ¿Sesiones de cuánto? De 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Máximo, en el peor de los casos, 40 minutos de sesión. Y encima, cuando estamos agarrando estos 40 minutos, como todo es por Google Meet, ya vemos de que de los 6 que empezamos en la sesión, así ahorita, ya vemos, ya dice, ¿no? 20 personas en línea. ¿Quiénes son esas 20 personas en línea? Las otras personas que están esperando, porque también lo citaron a las 4, 4:15, 4:30, 4:45. Entonces, no se está aplicando de manera correcta el principio procesal de concentración, que nos dice a nosotros que debe realizarle en la menor cantidad de sesiones posibles el juicio. Y aquí va mi crítica. ¿Qué ocurre? Me pongo un ejemplo de mi persona y ejemplo de los que he tenido del día a día. ¿Qué ocurre? El día de ayer hemos empezado 2 juicios en el colegiado. Violación y tocamientos. El día de hoy hemos empezado otro, robo agravado, con receptación. Mañana, otro de violación sexual. Ya tenemos 5 juicios en cola. Cada uno ya tiene mínimo 5 sesiones. Ese juez ha puesto media hora y media hora. ¿Ya? Él solamente con mi despacho tiene 5 juicios. Estamos hablando que si media hora, de las 8 horas que trabaja el día, él está agarrando 2 horas y media para los casos que yo tengo. Cita a otro fiscal, otros 4 casos, 2 horas más. Otro fiscal, 4 casos más, 2 horas más. Y al final, ¿qué se tiene? Que de sus 8 horas puede tener 6, 7 juicios en diferentes sesiones. Eso estoy hablando por día. Al mes, a la semana, ¿cuántos juicios puede tener en trámite a la vez? Yo me pregunto, ¿ese juez está actuando bajo el principio procesal de concentración? ¿Podrá ser que se haga de manera real y que sea de manera eficiente el principio de inmediación? Que ese juez se acuerde de todo lo que ha pasado en ese juicio y que a través del principio de oralidad y mediación pueda tener cada prueba, cada testigo, cada documental que ha sido leído en esa pequeña sesión. ¿Podrá concluir con una sentencia que realmente se sujete a lo que se actúa en un juicio? ¿O qué pasa? Que ese juez actúa y al final de repente tiene un asistente que proyecta. Cuando lo ideal sería de que en una sola sesión se pueda actuar la mayor cantidad, en la siguiente sesión otra, y en una tercera se concluye. Ese juez en 2 semanas ya tiene toda la información. Va a ser más fácil recordar y poder justamente a través de la concentración actuar la cantidad de medios de prueba necesarios para acabar la sesión en el menor tiempo posible. Al menos, y es algo que me ha parecido novedoso, desde hace una semana el juzgado unipersonal de Parcona está programando juicios orales de 1 hora y advierte todavía a las partes, ¿no? Señores, bajo el principio de concentración se está programando la sesión de 1 hora. No se justifica ni al abogado ni al fiscal de que nos indiquen de que tienen que salir de la audiencia porque tienen programadas otras audiencias. Si tuvieran esa situación, pidan apoyo, pidan lo que fuera al fiscal bajo apercibimiento en caso de que no cumpla con la hora de comunicar a su órgano de control, al abogado de ponerse una multa en caso de que frustre el juicio programado para 1 hora. Y eso es bueno, porque en esa hora ya no solamente está citado un testigo, sino que nos ponen 4 testigos para una sola sesión. Imagínense una acusación que tenga nada más 4 testigos, 6 documentales, y de descargo tengan 3 documentales. En una sesión, si es que van todos, 4 testigos, listo, se actuaron los 4 testigos. Documentales, 6 documentales en 1 hora leídos. Tercera sesión, señor acusado, ¿va a declarar? Sí, declara, listo, media hora. Señores, inicien alegatos de clausura. ¿Cuánto se ahorró el Estado? Se utilizó de manera correcta el principio de realidad
inmediación y concentración. Cumple su finalidad. Listo, Luis, tercera participación. Muy bien, te escucho. Claro, doctor, como dice usted, y se ve más dinámico más que nada porque es, bueno, en lo penal, bueno, en la vocación que tenemos nosotros, la dinamidad, lo dinámico, lo oral, es lo más preciado para un abogado, creo, para poder llevar correctivamente tu proceso, ¿no? Entonces, vamos a ver el tiempo determinado para poder también nosotros, como decir, que no nos quiten la hilación, ¿no? Porque si estamos en un punto donde se acabó el proceso y nuevamente a continuación, y entonces se te van en ese momento todo lo que tú tienes que actuar, y entonces yo creo que en esa parte el módulo de Parcona está, como dice usted, ha comenzado en ver esto del principio de concentración, ¿no? Para poder sea más rápido esto y acabar más rápido. Pues un proceso, de repente en 1 hora podemos terminar todo. Y en media hora a veces no podemos y volvemos nuevamente a ser citados para 20 minutos o 30 minutos, donde en ese momento hubiéramos culminado todo el proceso, hasta hubiéramos sacado sentencia. Y bueno, vamos a ver pues cómo lo vayamos cambiando y ver la manera que sea más ágil y más rápido eso para descargar el Poder Judicial, porque el Poder Judicial está bien sobrecargado, doctor, y así como vamos a seguir bien sobrecargado y más sobrecargado, porque tenemos que ver la manera, bueno, por parte del juzgado de Parcona, está bien lo que está haciendo en este punto, pues, ¿no? Correcto, Luis, muchas gracias. Claro, efectivamente, es justamente lo que se busca, ¿no? Crear conciencia, estos diplomados, más que adquirir un conocimiento propio, nos debe dar a nosotros esa sensación de pensar en qué está pasando en la realidad, qué podríamos aplicar, cómo podríamos aplicar, ¿no? Porque si todos creamos conciencia sobre estos principios, incluso podríamos hacer valer a través de la legalidad estos principios para propiamente los juicios. Ahora, nos vamos con el principio procesal de publicidad. Y el principio procesal de publicidad justamente está ligado propiamente, a ver un segundo, está listo. Ahora sí, se me había ido la imagen. A ver, un repito. Está acá, ok. Ya. El principio de publicidad está directamente relacionado a algo que por ahí algún momento hemos escuchado, seguridad jurídica. ¿Qué es la seguridad jurídica a través del principio de publicidad? La seguridad jurídica es que la persona que lleve un proceso penal, esté acusado en un proceso penal, o el agraviado que busca justicia, ¿no? El agraviado que viene a denunciar y que va a un juicio oral, se constituye un actor civil y que centramos nuevamente al juicio oral, tenga seguridad jurídica de que todo lo que se realice en el juicio sea público, con excepciones, por ejemplo, en aquellos casos que por su naturaleza son de carácter reservado, ¿no? En el caso de las violaciones contra la libertad sexual, en algunos delitos que son de carácter reservado. Pero en los demás delitos que no están comprendidos, la publicidad permite dar seguridad jurídica de que sea público, que la actuación de los medios de prueba sea público. Es por eso que ahora que tenemos, y se ha puesto muy de moda, ¿no? Prisión preventiva de Pedro Castillo, prisión preventiva de repente más adelante Alejandro Toledo, control de acusación, de juicio de Keiko Fujimori o demás celebridades, prisión preventiva de la persona que mató, del feminicidio, entre otros. Correcto, Angelina Ganosa. A ver, Angelina. Está siendo general en lugar de ser excepcional. Ya. Angelina, ¿nos puedes... ¿Quisieras participar de repente a poder fortalecer tu comentario? ¿Sí? A ver, Angelina, te escuchamos. Es cierto, no está bien, lo que pasa es que usted no lo centro.
Con lo de que estás generalizando, quería dar referencia a que la prisión preventiva ya la estamos usando como para todo cuando uno de esos requisitos es que sea excepcional. O sea, es para ciertos casos con ciertos requisitos cumplidos, no es para cada caso mediático que se ponga el ojo de público. Correcto, Angelina, muy bien, claro, efectivamente, ¿no? Si nos vamos propiamente a la prisión preventiva, no estamos considerando los presupuestos, a veces se hace más por una presión externa de que se tiene que cumplir, que es prisión preventiva, y ahí entramos un poco ya en la justificación interna, justificación externa, las situaciones externas, los factores externos que causan presión, ¿no? De repente un caso X, para no irme tanto, ¿no? Un caso X, listo, prisión preventiva, como se sabe que va a ser público y que se va a aplicar este principio de publicidad, uy, no, es un caso mediático. Como ya se tiene, no, va a salir en Justicia TV. Entonces, no, se tiene que pedir prisión preventiva porque ya es mediático. Y si no pide, te cae control interno. Y si el juez no le da la prisión preventiva, te cae ODECNO. Entonces, este principio procesal de publicidad nos da a entender algo a nosotros. ¿De qué cosa? La seguridad jurídica. Ya se sabe, dicen, ¿no? Ya se sabe, no, te han pedido prisión preventiva, sí, pero lo mató. No, y como lo mató, como ya he visto otros audiencias de prisión preventiva, he visto otras audiencias, le van a dar prisión preventiva. Y si no le da es porque al juez le han pagado. Y si no pide el fiscal es porque al fiscal le han pagado. Y el principio de publicidad justamente nos da ese juego. Aquellas personas que conocen el derecho ya tienen seguridad jurídica desde que entran en ese juicio, porque cualquier persona puede estar presente en los casos, a excepción de aquellos casos que sí son de carácter reservado, porque ya se tiene seguridad jurídica de cómo actúan los jueces, qué es lo que se realiza en la audiencia. No hay secretismos, se conoce al fiscal que está acusando, se conoce al imputado, se conoce al abogado del imputado, se conoce a los magistrados que van a resolver. Nos da cierta seguridad jurídica a todos los que participamos dentro del proceso penal. Y último, pero no menos importante, el principio procesal de contradicción. ¿Por qué lo he puesto al último? Porque justamente como ustedes han visto, todo está relacionado, ¿no? Todo está relacionado. La oralidad, de inmediato, la inmediación, que se actúe en el acto con las personas intervinientes, incluso de quién va a resolver. La concentración, la mayor cantidad de estos actos a través de la oralidad y mediación en una sola sesión. La publicidad, que todo esto que se realiza a través de la oralidad, mediación y concentración sea público, que las personas puedan tomar conocimiento, a excepción de aquellos que tienen carácter reservado. Ahora, la contradicción. ¿Por qué es importante este principio de contradicción? Y aquí nuevamente regresa con oralidad, inmediación, concentración y publicidad. ¿Qué ocurre? Tenemos un testigo, volvemos al testigo del robo grabado, tenemos una agraviada y tenemos a un efectivo policial. Conforme, tenemos a la agraviada. La agraviada dirá, sí, yo estaba caminando y cuando estaba caminando, vino un sujeto y me arranchó mi celular y me aventó un puñete. ¿Correcto? Y el abogado de la defensa dirá, señorita, ¿nos podría indicar dónde fue que le cayó ese puñete, ese golpe? Me cayó en el pómulo derecho. Ajá, está aplicando el principio de contradicción, porque mientras el Ministerio Público está interrogando la defensa, porque este es un testigo de cargo del Ministerio Público, la defensa va a aplicar que va a interrogarlo para ejercer una contradicción. De repente le dirá, señorita, pero usted se refiere de que le han golpeado en el lado derecho. ¿Y por qué cuando usted declaró en la policía indicó que no le golpearon en la cara, sino en el brazo? No, porque me confundí. Señorita, pero usted refiere que fue en el brazo en la sede policial, sin embargo, cuando ha pasado el reconocimiento, se aprecia que usted solo tiene un hematoma en la pierna. Y entonces ya empieza la contradicción. Se dan cuenta que todo lo que van oralizando se contradice en ese momento, se pone lo que dice exacto, como dice Angelina, para poder encontrar las incongruencias o fallos de manera oral. Ahora, podría ocurrir, se ha dado el caso, que existen personas que de repente no recuerdan muy bien, pero eso es justamente parte de lo que evalúa el juzgador, ¿no?
el juzgador, al momento que se actúan, hay reglas, me imagino que dentro del plan de este diplomado, he podido apreciar también que creo que tienen sesión de litigación oral, ¿no? Entonces, ahí ya les van a explicar mucho más sobre las técnicas de litigación oral, del interrogatorio, contrainterrogatorio, preguntas cerradas, preguntas abiertas. Entonces, justamente eso ayuda a que se obtenga la información de la fuente directa a través de la oralidad y mediación de que eso que nos pueda decir el testigo sea escuchado por el juzgador y las contradicciones que se puedan evidenciar también se tomen en cuenta. Entonces, la contradicción permite esto. El proceso penal, justamente el proceso penal, a través de estos principios, que son los principales, porque podrían salir muchos más. Incluso solamente el tema de principios procesales, si es que se tocara de manera amplia, sería mérito de un solo diplomado con 10 sesiones y que cada sesión se trate de manera detallada cada principio procesal de los que están aquí y los que no se han podido detallar. Pero en general es eso. Ahora, no quiero salir de este punto sin antes darles un pequeño ejemplo o un pequeño casito que hace poco me ha tocado revisar. ¿Qué ocurre? De que teníamos un caso, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, y ahí quiero a ver quiénes están conformes o no conformes o me pueden apoyar sobre lo que se resolvió. Al momento que se presenta la acusación por un delito de falsificación de documentos, no, vamos a poner apropiación, ya, un delito de apropiación de dinero, de bienes de la municipalidad, entre otros, ya. Vamos a poner así general, para no entrar en detalles, ya, listo. Entonces, se presenta la acusación y al momento que se presenta la acusación se indica, ¿no? Informe 1, informe 2, informe 3. Informe 1 emitido por el área de la municipalidad tal, informe 2 emitido por el área también de la municipalidad tal y el informe 3 también de la municipalidad. Se presentan en copias simples. Pasan el control de acusación y cuando llega a juicio, se actúan bajo las reglas de los principios procesales a través de la oralidad, son documentales, se dio lectura a la parte pertinente de esos informes, del informe 1, 2 y 3. ¿Se utilizó o se respetó el principio de mediación? Sí, porque se hizo delante del juez que iba a resolver, el cual inició o participó desde los alegatos de apertura hasta los de clausura. Concentración, bueno, se actuaron los 3 informes en una sola sesión. Publicidad, sí, porque pudieron entrar todas las personas que desearon en ese momento. Contradicción, sí, estaba el abogado de la defensa y no objetó nada. Y al final sentencian a esta persona. Ya, sentencian a esta persona al haberse actuado y sobre todo principalmente en estos 3 informes. Esta persona apela a la sala, ¿no? Apela, se va a la sala de la sentencia y la sala dice, se ratifica la sentencia condenatoria, está conforme, ha sido debidamente sustentada y fundamentada. Ya. ¿Cuál es el fundamento de esta persona? Dice, no se ha respetado mi principio de contradicción, porque cuando se presentaron los informes en la acusación, decía informe 1, 2 y 3 a fojas 1, 1 y 1. Al momento de actuarse en juicio, se han actuado la parte pertinente de ese informe, que es lo más relevante o lo que quiere demostrar el fiscal, con la hoja 1, la hoja 1 y la hoja 1. No se fue más allá. Sin embargo, al momento de sentenciarme, han valorado en segunda instancia, confirmar en segunda instancia, han señalado de que los informes y su contenido, sus anexos, han sido actuados de manera correcta, respetándose todos los principios procesales. ¿Alguien tiene, alguno de ustedes, por qué luego del tiempo, por qué podría darle la razón o no le debería dar la razón la Corte Suprema si es que se va en casación
Alguien podría decir, sí, se ha vulnerado un derecho porque en el requerimiento acusatorio solamente decía una hoja y la sala ha sustentado que se actuó de manera correcta porque no solamente se actuó el informe, sino que se actuó la totalidad, y la Suprema, bueno, les voy a adelantar, la Suprema dijo de que todo era conforme. Dijo, todo es conforme. Y declaró improcedente. Se lo devolvió. ¿Por qué creen? ¿Cuál sería el sustento? Bajo los alcances del principio procesal. ¿Alguien tiene alguna noción, alguna idea? Porque ya más o menos le he dado la respuesta al momento de hacer la relación. Contradicción, publicidad, concentración, inmediación y oralidad. Y es algo justamente aquí es donde quiero que ustedes puedan captar todo lo que he hablado y cómo se podría utilizar. A ver, si no hay aportes, más o menos les voy a dar un alcance para que también no me gane el tiempo para poder llegar con todo el punto. La Suprema al final dice, todo se ha respetado el debido proceso, se ha respetado los principios procesales. ¿Por qué? Porque cuando se presentó la acusación, si bien decía a fojas 1 y 1, al momento que se dicta el auto de enjuiciamiento, decía, se admiten como medios de prueba del Ministerio Público el informe y sus anexos. Y eso fue mérito de una resolución. ¿Fue cuestionada en su momento? No. Bueno, hasta ahí vamos bien, correcto. Esa es la etapa donde no se ha actuado nada, ¿no? Formalidades, se cumplió con la formalidad. Sí, señor, pero al momento del juicio se vulneraron todos mis principios, porque a través de lo que se dio o lo que se oralizó, solamente se hizo mención a la parte pertinente de lo que concluía el informe en esa foja 1. No se dio lectura a ningún documento anexo, ni del informe 1, ni del informe 2, ni del informe 3. Además, la sala, y es el fundamento del abogado de la defensa, la sala no podría valorar el informe en su totalidad porque ellos no han estado al momento que se actuó la prueba. Y además, como no se actuó, no se oralizó, ni se actuó directamente con ellos, tampoco podrían pronunciarse porque al haberse leído la parte pertinente en juicio, no dio oportunidad de que yo pueda contradecir lo que estaba anexo a los informes. Ese es el fundamento de la defensa. Y la Suprema responde a esos fundamentos. ¿Cuándo es que estos principios procesales tienen su máxima importancia en el juicio oral? A la sala no se está actuando un juicio. A la sala ya llega un pronunciamiento. Entonces, a la sala se le está permitido, a diferencia de los jueces de primera instancia, se les está permitido valorar los documentos en su conjunto completo, porque los jueces de segunda instancia no podrían, por ejemplo, hacer una valoración de lo señalado por un testigo, porque no han actuado de manera inmediata. Pero los documentos que se actúan en juicio con la parte pertinente se actúan y se entienden actuados en su totalidad, sea con anexos o sin anexos. Y justamente es ahí donde es esa importancia y por qué debemos tener en cuenta. El principio procesal de inmediación solamente aplica para el juez con el cual se actúa la prueba, sobre todo en los documentales. A él sí, él puede decir, bueno, de lo que tú has leído, tal punto lo considero que sí y que no. Pero cuando va al superior, él tiene carta libre de poder evaluar esos documentales, porque es lo único que podría evaluar de manera real. No va a evaluar un testigo, porque ese testigo no está en juicio en segunda instancia. Ahora, de lo que declaró en juicio, sí, pues, pero lo que declaró en juicio, él solamente va a escuchar o hará una escucha en general, pero no va a valorar, porque si a un juez, durante el interrogatorio de un testigo, si a un juez le quedan dudas, ese juez está facultado para poder hacer preguntas aclaratorias de lo que ya preguntó el Ministerio Público y de lo que ha preguntado el abogado de la defensa.
Entonces, ¿se dan cuenta cómo va variando este principio procesal en la etapa estelar y cuando se trata de ver en otros aspectos? Y más importante, la Suprema también dice el principio de contradicción. Un momento, señor, usted como abogado debió hacer valer su derecho de principio de contradicción, porque si usted consideró, o cualquiera de nosotros considera que un medio de prueba está actuado de manera incorrecta en ese momento, señor juez, por principio de contradicción, yo quiero que no solamente oralice el fiscal esa parte pertinente, porque está omitiendo, ¿qué cosa? Lo demás que está contenido, como por ejemplo, y ahí empieza, porque después de cada documental o después de cada testigo, así como es un testigo, cuando empieza el interrogatorio, ¿quién empieza a interrogar? El Ministerio Público. Le pregunta, le pregunta, le pregunta y le pregunta. Contrainterrogatorio, el abogado. Hace preguntas, repreguntas, Ministerio Público, pero ojo, sobre lo que han dicho. O sea, el Ministerio Público pregunta y el abogado hace preguntas sobre lo que han hablado. Nuevamente el fiscal sobre aquello que se ha hablado en esa segunda oportunidad y nuevamente el abogado sobre esa pequeña parte de lo que han empezado a hablar, no es tan abierto. En el principio de contradicción, aplicado en los documentales, se actúa la parte pertinente. ¿Algo que decir, abogado de la defensa? Sí. En uso de mi principio de contradicción, solicito que también se realice la parte pertinente del anexo A o B, C, D del informe, porque eso va a perjudicar o eso me va a apoyar a mí, a mi teoría. En ese momento era la oportunidad para cuestionar. Es por eso que la Suprema le dice, usted debió aplicar o debió conocer los principios procesales para adecuarlos, actuarlos, hacerlos respetar en su oportunidad. Entonces se dan cuenta cómo estos principios procesales nos pueden jalar diversas situaciones y que de manera correcta aplicados nos van a permitir incluso fortalecer nuestra tesis que estamos postulando, porque también hay, así como hay medios de prueba de cargo, también hay de descargo. También le toca hacer la misma función del abogado de defensa al fiscal con los medios, con los testigos de descargo, con los documentales que presenta la defensa del acusado. Entonces también hay que conocer bastante, hay que tener bastante cuidado, hay que estar atentos. Ya más adelante seguro, no sé si todavía hayan llevado o todavía van a llevar, en el tema de litigación oral, hay que estar atento a lo que dicen. Objeción, esa pregunta es impertinente, no es útil tal. Objeción, objeción, objeción. Hay que aprender a utilizar, hay que aprender a escuchar, hay que aprender también a hacer el contrainterrogatorio. Preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas sugestivas, preguntas capciosas. Entonces, todo eso, ojalá que lo puedan revisar en este diplomado, si es que está incluido, porque creo que sí está incluido, si no me confundo, si no me equivoco, porque creo que lo he visto, pero es importante que no solamente conozcan el Código Penal, el Código Procesal Penal, que conozcan la norma, sino también que puedan relacionar cómo ese artículo me puede apoyar a mí dentro de mi caso, cómo me puede ayudar a mí a armar mi estrategia de defensa, cómo me puede apoyar. Entonces, al respecto, para pasar al siguiente punto, algo que quieran comentar, acotar, sugerir, opinar, algo que deseen indicar. Todo va bien por el momento, doctor. Ok, listo. Vámonos al siguiente punto. Ya, en este punto me parece que vamos a tratarlo así de manera general, porque estaría de más poder explicar cada etapa así de manera punto por punto. Ya sabemos que la etapa de investigación preparatoria, el proceso penal común tiene 3 etapas: la etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento que tanto hemos hablado hace un momento. Entonces, en la etapa de investigación preparatoria vamos a tener 2 subetapas, ¿no? Tenemos 2 subetapas, la investigación preliminar y la etapa de investigación preparatoria formalizada propiamente. En esta etapa, lo que vamos a hacer nosotros es inicia la comunicación, iniciamos la investigación, aperturamos para realizar diligencias preliminares por el plazo de 60 días,
vamos a luego, si nosotros encontramos de que de repente existe pues una individualización de una persona, adecuamos o subsumimos el hecho a un tipo penal, ya tenemos a una persona agraviada, hemos recabado diferentes elementos de convicción, pues formalizaremos la investigación y ya estaremos en la etapa propiamente, o la etapa que en su naturaleza no subdividida, que es la de investigación preparatoria, en la cual comunicamos al juez de que ya estamos formalizando una investigación. ¿Qué tenemos en la investigación preliminar y en la investigación formalizada, en la investigación preparatoria formalizada? ¿Cuál es el momento principal o qué se diferencia en ambas? En la investigación preliminar, la actuación de diligencias preliminares son las que se desarrollan a nivel fiscal sin la intervención del juez. En esta investigación, en esta etapa de investigación, subetapa de investigación, lo que hace el fiscal es citar al agraviado, a las partes, actuar todas las diligencias que se puedan desarrollar a efecto de poder recabar elementos que nos permitan dar nociones a nosotros para más adelante presentar una formalización de investigación. Correcto. En esta etapa preliminar, si el fiscal formaliza, se comunica al juez. ¿A qué juez? Al juez de investigación preparatoria. En la etapa de ¿cuál? Investigación preparatoria. Este juez es un juez garantista, es un juez que va a hacer cumplir las garantías procesales, las partes podrán presentar sus cuestiones y demás, ¿no? Sus tutelas, controles y lo que fuera, en la etapa de investigación preparatoria cuando ya se encuentra comunicada. Eso es si es que el fiscal decide formalizar. Y si no decide formalizar, pues archivará. Y si archiva la investigación, una no formalización, bueno, si las partes apelan, ¿dónde va a ir este caso? ¿Dónde va a ir esta investigación a nivel fiscal? Va a ir al superior. Y el superior, el fiscal superior, dirá conforme has archivado de manera correcta o no, amplía tus diligencias. Si amplía las diligencias, se vuelven a hacer más diligencias en un plazo extraordinario, que muchas veces da el superior, ¿no? Dice amplíese extraordinariamente por 20 días, a fin de que se actúen las diligencias, las siguientes diligencias, y te ordena hacer diligencias. Vencido ese plazo y habiéndose actuado las diligencias que yo como superior te he ordenado, vas a emitir pronunciamiento. A veces te dice eso el fiscal superior y te dice, no, nuevamente archivas, o otra vez apelan, o otra vez, y así puede tener bastante tiempo. Como también hay oportunidades en ese momento en que se archiva y no se formaliza la investigación, que el superior te puede decir, ¿sabes qué? Tú has archivado, pero todo lo que tienes, todos los elementos que has reunido, dan para una formalización. Formaliza. Y así te lo ponen, ¿no? De manera indirecta, dicen, no, emita pronunciamiento teniendo en cuenta lo expuesto en el fundamento quinto. ¿Qué dice el fundamento quinto? Que se debe formalizar. Dice, entonces, ¿qué le toca al fiscal? Formalizar. Formaliza y entramos a la etapa de investigación preparatoria formalizada. En esta etapa ya no va a ocurrir lo que ocurrió en la etapa de investigación preliminar, que es que el fiscal a criterio propio actuó todas las diligencias y si quería él por decisión propia, porque de repente no configuraba o por distintas causales consideraba que no procedía porque no se individualizó, al final X, los que se encuentran señalados en el código, no se cumple, en todo caso se archiva, decisión propia, sí, se va al superior. Pero ¿qué ocurre en la etapa de investigación preparatoria formalizada? Aquí, si es que el fiscal quiere archivar el caso, ya no se llama archivo, se llama sobreseimiento. Tiene que presentar su requerimiento de sobreseimiento. Y este requerimiento de sobreseimiento, tiene que estar acorde a la sección segunda, título 1 del Código Procesal Penal, donde, nos refiere, dice, el sobreseimiento procede cuando el hecho objeto de la causa no se realizó o no puede atribuirse al imputado, cuando el hecho imputado no es típico o concurre una causa de justificación de inculpabilidad o de no punibilidad, o la acción penal se ha extinguido, o cuando no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación o no hay elementos de comisión suficientes para llevar a juicio a el imputado.
Pero ese archivo bajo esos supuestos que se han leído, ¿quién lo va a aceptar? ¿No? ¿Quién va a declarar fundado el requerimiento de esclarecimiento? No va a ser el fiscal superior, porque esa etapa ya precluyó. Aquí en la investigación preparatoria formalizada lo va a hacer el juez, donde el juez va a citar a una audiencia de control de sobreseimiento, porque ese juez garantiza y va a hacer un control sobre las actuaciones que se van a desarrollar. En esta etapa de investigación se entiende que el fiscal ya investigó a nivel preliminar y va a actuar más diligencias. Terminado de actuar sus diligencias, comunica al señor juez, en base al artículo antes señalado y bajo los supuestos del sobreseimiento, presento en la siguiente causal mi sobreseimiento. Sustentará, contradictorio de repente, pero ahí obviamente no va a haber tanto una contradicción porque obviamente el abogado del imputado va a decir, no, es conforme, porque al final se va a archivar. ¿Quién podría apelar? El agraviado. Ahora, esa audiencia se realiza con los que concurran al control de sobreseimiento. Entonces, y como no va a haber probablemente una parte que se oponga, es ahí donde entra la actuación del juez de investigación preparatoria, quien tiene que hacer un análisis y quien tiene que dar una valoración al pedido, tiene que ver si es que realmente está bien fundamentado un sobreseimiento o de repente dice, no, improcede, infundado y continúe la investigación, usted acuse lo que fuera. Pero ahí ese control de sobreseimiento es a través del juez de investigación preparatoria, que es el juez de garantías. Caso contrario, ya encontré elementos que me permiten a mí dar luces para poder llevar mi investigación a un juicio. Ya tengo el sobreseimiento por un lado y por el otro lado tengo mi acusación, mi requerimiento de acusación. Mi requerimiento de sobreseimiento, el juez me declara fundado, se archiva el caso, termina. Mi requerimiento de acusación, citan nuevamente, ¿no? En este caso citan a una audiencia de control de acusación, en el que el juez de investigación va a apreciar si los elementos de convicción, si es que el tipo penal está de manera correcta, si se individualizaba a la persona, si se sabe cuándo, dónde, a qué hora ha ocurrido el hecho, si la tipificación, si la pena se ha realizado de manera correcta. Va a ser un control completo sobre la acusación. Y solamente una vez que esta acusación esté conforme, solamente en ese momento, el juez va a dictar el auto de enjuiciamiento. Y una vez que dicte el auto de enjuiciamiento, se entiende que el requerimiento de acusación está preparado y listo para entrar a una acusación. Perdón, para entrar a juicio oral. Por eso es que este juez de garantía es quien hace el control. Va a hacer un control respecto al sobreseimiento o a la acusación. Esto, propiamente lo que hemos referido, es en la etapa intermedia, ¿no? En el que el juez de investigación preparatoria va a ver sobre el tema del sobreseimiento y la acusación, va a hacer la antesala para el inicio del juicio cuando se realiza el control de acusación en la etapa intermedia. Ahora, en la etapa de juzgamiento, para poder cerrar, porque ya creo que me quedan 12 minutos, para ser breves, en la etapa de juzgamiento, ¿qué es lo que se va a realizar? Los alegatos de apertura, se va a indicar cuál es el hecho atribuido, cuál es la acción que ha realizado este individuo que se está llevando a juicio, que está en calidad de acusado, y se va a indicar este hecho, si se subsume en qué tipo penal, cuál es la pena que le corresponde. La pena también tiene que ser mérito, pues, de los tercios, si tiene antecedentes, atenuantes, agravantes. O sea, todo eso se hace en el tema de los alegatos. También se presentan los alegatos de la defensa, quien pues también va a entrar con su teoría a juicio, ¿no? A efectos de poder desacreditar el requerimiento de acusación presentado por el Ministerio Público. Y es donde propiamente vamos a actuar todos los medios de prueba admitidos en la etapa intermedia, que es el control de acusación, en el cual pues nos vamos a basar en los principios procesales, ¿no? Cada medio de prueba que se actúa en juicio, lo que va a hacer es justamente convencer al juez de la comisión del ilícito penal o
que el juez pueda desestimar y declararlo o condenarlo o simplemente absolver al acusado en la etapa de juzgamiento. Y es muy importante que se tengan en cuenta todos esos principios, sobre todo para poder tener de manera clara que la decisión del juez es la correcta, ¿no? Que se respete el principio de inmediación, oralidad, concentración, publicidad y contradicción. Y una vez que se emite esta sentencia que se cumplan pues con una debida motivación, entre otros. Y es por ello que tenemos esta etapa, cada etapa ya se encuentra el plazo establecido. En el caso de la investigación preparatoria, sí está determinado cuánto dura cada etapa. En el caso de la etapa intermedia, pues para que pongan la audiencia para el control de acusación o el control de esclarecimiento, pues si bien puede ser un mes, 2 meses, con la carga procesal que maneja el Poder Judicial, muchas veces uno presenta la acusación en octubre y le están enseñando control de acusación para enero, y peor si es que pasa a la etapa de juzgamiento para que le señalen fecha de inicio de juicio oral. Ahorita me están notificando a mí inicios de juicio oral para octubre, noviembre. Entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? Que es importante de que el sistema de justicia en nuestro país pueda descargar un poco, ya que no se está cumpliendo con la finalidad del proceso penal. Y para ello, ya para cerrar y no ser tan extenso, porque sí creo que me voy a pasar unos cuantos minutos, Renzo, nada más, unos 2 minutos, ya para poder cerrar, en el proceso inmediato, pues tenemos que tener que hay unos supuestos de aplicación. ¿Y qué nos permite el proceso inmediato? Nos permite acortar etapas, porque nos saltamos justamente la etapa de la investigación preparatoria formalizada. Incluso nos saltamos la etapa de investigación preliminar, ya que una vez que es detenido o es detenida una persona, bajo los supuestos de aplicación, nos indica el artículo 446 del Código Procesal, nos indica el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato bajo responsabilidad. Y se debe bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. ¿Cuándo debe el fiscal solicitar? Dice, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del 259, flagrancia. Entonces, si ocurre una detención de alguna persona bajo los supuestos de flagrancia del 259, ya sabemos que es uno de los indicadores en los que podríamos nosotros presentar el proceso inmediato. Ahora, dice B, también cuando el imputado ha confesado la comisión del delito en los términos del artículo 160. ¿Qué nos dice el artículo 160? Que se debe respetar que esta declaración sea con su abogado, ante el fiscal, que cumpla con las formalidades, porque, por ejemplo, no se podría tomar que ha confesado la comisión del delito si es que lo hace solamente ante el efectivo policial y la compañía de su abogado. Entonces, hay algunos supuestos que debemos tener en cuenta, y otro, cuando los elementos de convicción que han sido acumulados en las diligencias preliminares, esto es dentro de las 48 horas de que se ha producido la detención, sea evidente, ¿no? Previo interrogatorio del imputado, que estos elementos de convicción sean evidentes, que nos permitan dar luces a nosotros. ¿En qué supuestos sí es obligatorio al 100% y que no hay momento en el que se pueda hacer una duda? Es cuando se trata de los procesos de omisión a la asistencia familiar y de conducción en estado de ebriedad. Pero ya para poder tocar esto de manera más breve o más clara, es, por ejemplo, ¿qué es lo que busca el proceso inmediato bajo estos supuestos? Porque también nos dice, no se puede incoar el proceso inmediato cuando hay pluralidad de investigado, pluralidad de delitos, pluralidad de agraviados, o se necesiten de repente diligencias que ameritan más tiempo de las que se puedan actuar en esas 48 horas. Y sobre todo, ¿por qué nos dicen de que sí o sí se tiene que presentar la incoación del proceso inmediato en los casos de omisión y de conducción en estado de ebriedad o drogadicción? ¿Por qué? Porque para nosotros demostrar la responsabilidad penal
en el caso de omisión, ¿qué necesitamos nosotros? Primero, tener las copias certificadas de la sentencia, donde se ve el monto, el cual ha sido sujeto de esta sentencia, la liquidación aprobada y requerida. Se requirió el pago, no cumplió, se hizo el efectivo aparecimiento, se remitieron. Entonces, ¿qué otra actuación se podría hacer en el caso de omisión de la asistencia familiar? ¿Para qué se podría hacer una investigación preliminar, una investigación preparatoria, luego entrar a un control de acusación y demorarnos medio año, bajo un principio de interés superior del niño también, de que entendemos que este concepto de alimentos pues va a permitir que el menor alimentista pueda subsistir a través de este monto de dinero mensual? Entonces, entre el tiempo, lo que hace el proceso inmediato es acortar todas esas etapas y simplemente se recibe los actuados del juzgado de paz letrado y inmediatamente se incoa al proceso inmediato, porque necesitamos la declaración del imputado, del acusado, del imputado, no la necesitamos. ¿Necesitamos algún otro documento, alguna otra prueba que pueda desacreditar la responsabilidad? No, porque ya nos mandan que se le ha notificado válidamente, se le ha percibido y no ha cumplido. Entonces, no necesitamos demostrar más, tenemos todo. Entonces, tenemos que incoar un proceso inmediato. Ahora, igual es en los casos de conducción en estado de ebriedad. ¿Qué ocurre? Tenemos un detenido por manejar en estado de ebriedad su vehículo. Van, le hacen el examen de dosaje cuantitativo y cualitativo de sangre. En menos de 24 horas se obtiene y queda acreditado con ese certificado de que había conducido en estado de ebriedad. Se le va a citar dentro de las 48 horas, declarará lo pertinente. Obviamente la mayoría de personas dicen, no, me acojo al principio de oportunidad, paga su principio de oportunidad y termina. Pero hay otros que dicen, no tengo dinero, no tengo familia, no puedo pagar los 1.000, 1.200 soles que normalmente se apliquen al principio de oportunidad y me voy a un proceso inmediato. Correcto, te vas a un proceso inmediato. Como ya tengo tu declaración, como ya tengo el dosaje, no necesito más. No necesito aperturar mi investigación preliminar, no necesito formalizar, no necesito pasar 6, 7, 8 meses hasta llegar a un juicio, a un control de acusación. Se hace de manera inmediata, por eso es un proceso inmediato. Nos va a cortar, nos va a permitir de cierta manera descongestionar todos los procesos. Y para poder tallar aquí, también se aplican algunos supuestos, como indica en los supuestos del artículo 259, y cuando ha confesado la comisión del delito. Por ejemplo, antes de entrar propiamente a cómo es que se lleva este proceso inmediato, ya para cerrar, porque sé que ya estamos ya con los minutos. Por ejemplo, hace poco tuve un caso en el que dos personas, sí, correcto, dos personas, no, perdón, una persona, un sujeto iba caminando. Voy a reformular. Una señora iba caminando por un parque y de pronto ve que viene un sujeto desconocido, encapuchado, y pasa por su costado y le jala el celular y le empuja, ¿no? Jala el celular y le empuja. A menos de media cuadra, a raíz de que la señora estaba gritando, vienen vecinos, arresto ciudadano, flagrancia, lo detienen. Viene el personal policial, en el bolsillo derecho, el celular. Listo. Se hace cámaras, justamente en la esquina habían cámaras, y se puede apreciar desde que el sujeto camina, le quita el celular a la señora, y es detenido a 6 metros, 7 metros del lugar, ¿no? Tenemos ya todo, tenemos la visualización, tenemos la declaración, donde él acepta haber cometido el hecho, tenemos la declaración de la agraviada, se le ha encontrado con el bien, si bien no ha tenido una libre disposición, pero se le encontró con el bien dentro de su registro personal. Tenemos la declaración del personal policial que lo encontró, tenemos la declaración de los 3, 4 ciudadanos que lo detuvieron en ese momento, que hicieron el arresto ciudadano. Entonces, tenemos todo. Y si tenemos todo, ¿sería necesario irnos a una investigación preliminar para citar nuevamente, para que digan lo mismo? ¿Formalizar? No. Entonces, como tenemos todo y está dentro de los alcances o los supuestos de aplicación del proceso inmediato, como es el caso de que ha sido sorprendido y detenido en flagrancia, además de que confesó el delito junto con su abogada, y se va a un proceso inmediato. ¿Ante quién se incoa el requerimiento de proceso inmediato? Pero ojo, vamos a presentar o vamos a incoar un requerimiento de proceso inmediato.
Si cuando estamos en un proceso común, nosotros presentamos nuestro requerimiento ante el juez de investigación, lo mismo va a ocurrir en el proceso inmediato. Va a ir al juez de investigación el requerimiento de incoación del proceso inmediato, pero ojo, el juez de investigación solamente se va a pronunciar sobre la incoación del proceso inmediato. Nada más. Él va a decir, y lo que va a decir, señor fiscal, oralice su requerimiento de proceso inmediato. Correcto, señor magistrado, estoy presentando mi requerimiento de proceso inmediato porque se encuentra de los supuestos el numeral 1, artículo 446, en el supuesto A y B. Listo. Vas a sustentar, vas a indicar cuál es el hecho, el delito, vas a sustentar tal cual fuera tu requerimiento, pero bajo el formato de un proceso inmediato. Le va a correr traslado al abogado de la defensa y lo que va a hacer el abogado de la defensa nada más es dirá, sí, estoy conforme con la incoación o no estoy conforme. Y si no está conforme, ¿por qué no está conforme? Ah, no estoy conforme porque todavía faltan actuar diligencias, no se ha recabado tal cosa y va a cuestionar. Y al final lo que va a resolver este juez de investigación en la incoación del proceso inmediato no es que va a resolver sobre si es que la acusación está bien o mal, porque todavía no estamos hablando de acusación. Solamente estamos hablando del requerimiento de incoación del proceso inmediato. Entonces, este juez de investigación va a decir, fundado el requerimiento de incoación del proceso inmediato. Y si se declara fundado, pasa al juez que se encargará del juzgamiento. Por lo general, al juez unipersonal. Entonces, cuando pasa al juez unipersonal, y ustedes dirán, ¿y en qué momento se hace el control? Porque, ojo, ya, en la incoación del proceso inmediato, ¿y qué más ocurre? Ah, cuando el juez dice fundado el requerimiento de incoación del proceso inmediato, te da un plazo breve para que presentes tu requerimiento de acusación. En lo particular, cuando yo hago un proceso o incoo un proceso inmediato, yo en mi formato tengo incoación del proceso inmediato, primero otro sí, en caso de ser declarado, mi requerimiento de proceso inmediato, adjunto mi requerimiento de acusación, en el mismo formato. Elementos de convicción, los mismos hechos, los mismos, listo. Ahora, voy a pedir una medida, porque de repente ya no es un hurto, de repente ya tengo un robo grabado. Ya, ahí también dentro del requerimiento de proceso inmediato, solicitud de prisión preventiva, requerimiento acusatorio. Y se desarrolla todo junto. Ya no tenemos que pasar por todas las etapas. Y una vez que el juez de investigación diga fundado el requerimiento, está adjunto el requerimiento de acusación o te dé el plazo para que tú acompañes tu acusación, todo eso ya terminó con él. Ya no hace un control de acusación. Esto pasa al unipersonal, ¿no? Por un 99% pasa al unipersonal. Cuando ya está en el unipersonal, recién ahí, previamente al inicio del juicio, porque el unipersonal en un proceso común solamente inicia el juicio oral, en el unipersonal, en el caso de los procesos inmediatos, lo que hace es hacer el saneamiento de la acusación y dicta el auto de enjuiciamiento. Una vez que él hace este control de acusación, recién pasada esa etapa, pasa al juicio. Entonces, se dan cuenta cómo este proceso inmediato nos acorta etapas de una detención de 48 horas, podemos pasar directamente a una audiencia que se desarrolla dentro de las 48 horas, donde se hace el control de la incoación del proceso inmediato y de declararse fundado, ya está pasando a un control de acusación en unipersonal ya para prepararse para un juicio. Y probablemente la fecha sea dentro de 2 meses, pero de 48 horas a 2 meses ya vamos a entrar a un juicio si es que no hay soluciones alternativas, si es que no se llega a un principio de oportunidad o un acuerdo reparatorio dentro de la incoación. Entonces, es por ello la importancia del proceso inmediato y este es, de manera resumida, he tratado de resumir lo más que he podido, cómo es que funciona entre un proceso común y un proceso inmediato. Un proceso inmediato nos permite acortar etapas, pero bajo los supuestos del artículo 446, 447 y 448. O sea, ahí está detallado. ¿Quieren tener luces más amplias? Lean esos artículos y revisen. Pero ya, dado que estamos sobre la hora con 5 minutos, algún comentario, aporte o algo que deseen, y en caso no hubiera,
Solamente me queda, bueno, no han levantado la manito, espero que haya sido clara la exposición de esta sesión número 5. Quiero terminar nada más agradeciéndole a Renzo Peña Colán por la invitación. Es un amigo de hace muchos años. Gracias, Renzo, por la invitación. Gracias al grupo Chire Peña Colán Asociados. Gracias por estar aquí acompañándonos, por sus participaciones que han tenido. De repente han quedado muchas dudas, pero de verdad que estos 4 temas de la sesión del día de hoy son bastante largos y los he tratado de resumir lo más que he podido. Así que muchas gracias, Renzo, muchas gracias con todos. Gracias nuevamente. Muchas gracias, Eric. Un fuerte abrazo y siempre es un placer escucharte y tenerte en estos eventos. Esperamos pues no sea el último y tengamos más oportunidades de poderte escuchar. Claro que sí. Bien, a los asistentes se les informa que el día de mañana se nos viene una jornada doble, pues tendremos de 6 a 7 y media una sesión virtual con el doctor Diego Alarcón Donaire y a las 7 y media estaremos en el auditorio del Ilustre Colegio de Abogados de Ica recibiendo la ponencia presencial del doctor Lee Paolo Rivera Guerra. Sin más que agregar, nuevamente doctor Eric, muchas gracias, un fuerte abrazo y hasta mañana. Gracias, buenas noches.